Buenas tardecitas, noches de jueves 6 de agosto. Yo acá me voy a dedicar un tiempito para poder eh, hablar sobre la oralidad, la lectura y la escritura en educación primaria. ¿Sí? Em, para poder hablar un poquito sobre la oralidad, la lectura y la escritura, que están sumamente entrelazadas, ¿y por qué están entrelazadas? Todos sabemos que cuando somos pequeñitos, eh, los bebés, nosotros bebés, escuchamos, miramos a nuestros padres cuando somos bebitos, imitamos, ¿verdad? Vemos a nuestros padres, escuchamos a nuestros padres y de verlos y escucharlos, eh, comenzamos a imitar. Y ahí empiezan los primeros sonidos, porque escuchamos a nuestros familiares que están alrededor, empezamos a pronunciar nuestras primeras palabras. Y ahí hay un desarrollo, ¿verdad? Todo proviene de la escucha atenta, afectiva, ¿verdad? Con ese entorno familiar. Eh, entonces, esa escucha atenta, asertiva, que quiere comunicarse con el otro, empezamos a hablar. Y mucho más tarde se comienza con la escritura, ¿verdad? Los primeros em, macacos que hacemos, ¿verdad? Los primeros trazos hasta lograr una, una serie, ¿no? Están las etapas de la escritura hasta lograr una escritura convencional. Entonces, siempre es la oralidad, el escuchar, una escucha atenta. Siempre se comienza con una escucha atenta para, para poder, ¿verdad? Empezar a hablar, ¿sí? Escucho y hablo. Y después de escuchar y hablar y tener un conocimiento vasto sobre ese tema o sobre esa situación en la que estoy, tal vez cuando voy a leer puedo entender, ¿verdad? Lo que estoy leyendo que tiene que ver con situaciones de mi vida diaria. Y más adelante, poder escribir. Em, Hay una pregunta que me estoy haciendo y es que he visto muchos posts en Instagram, ¿verdad? De personas que trabajan en librerías de cuentos para niños. Entonces la pregunta era, ¿está bien comprar un montón de libros de cuentos y leer uno hoy, mañana otro y pasado otro? Y ahí la gente entendía, decía, no, no, lo que se debe hacer es tener un libro de cuento y leerlo muchas veces. Tener un buen libro de cuento y leerlo muchas veces. Y acá voy a buscar algo que tiene que ver con estos autores, porque recurrimos a la bibliografía. ¿Y qué hice? Entré en la inteligencia artificial para buscar autores, ¿verdad? Que hablaran sobre esa inquietud que tenía. Y encontré a Edgar Morin. Y entonces nos habla Edgar Morin del pensamiento complejo, que la sociedad y la cultura, los individuos, se producen mutuamente en un bucle continuo. Estudiante y docente se transforman recíprocamente en el aula. Es un bucle continuo, como una espiral, ¿verdad? La sociedad, la cultura, los individuos se producen mutuamente en un bucle continuo. Estudiante y docente recíprocamente en el aula. Un va y viene, no es lineal, jamás es lineal, va y viene. Después habla algo en el mismo lugar, revista, boletín, redipe. Ese bucle continuo lo que nos da es una estrategia de retroalimentación constante para lograr aprendizajes significativos y formar el pensamiento crítico. Esas son las estrategias de retroalimentación que nos permite ese bucle, ¿verdad? Constante de ir y venir, no lineal. Ir y venir a un cuento, ir y venir. No lo voy a ver de la misma forma, porque ya vi algunas cosas y voy a poder volver y ver otras y enriquecerme más. Entonces, estrategias de retroalimentación constante para lograr aprendizajes significativos y formar el pensamiento crítico. Después está Jean Piaget y Vygotsky, que habla del pensamiento en espiral o cíclico. Propone que la asimilación
y la internalización de esquemas mentales ocurren mediante la interacción continua del sujeto con su entorno. Y acá estoy leyendo eso. Y me fui con un personaje, Daniel Calmels. Daniel Calmels es médico, escritor, profesor de educación física, un montón de cosas. Y miren lo que dice acá de por qué hay que ir y volver muchas veces a un mismo cuento. Puede armar su propio repertorio de imágenes. El niño, ir y venir al mismo cuento cuando nos pide que leyamos el mismo cuento, y aunque no lo pida, en el caso de la escuela, cuando no están acostumbrados a que nadie les cuente nada ni que le leen nada, somos nosotros los que tenemos que ir y venir a ese cuento, el mismo cuento. ¿Qué puede hacer el niño yendo y viniendo al mismo cuento? Armar su propio repertorio de imágenes. Uno, tiene garabateado en su memoria y puede transformarlo en su imaginación. Dos, es un disparador para una historia personal. El ir y venir es un disparador para armar una historia personal. Eh, es impresionante. Eso es lo que pasa con los libros de cuento. De primero a sexto año, las escuelas públicas tienen el CLE, Cuaderno de Lengua. Y tiene unas historias, ¿verdad? Por ejemplo, en tercero he tomado eh, Sopa de Piedras. Sopa de Piedras, que es el segundo cuento del libro El CLE, el Cuaderno de Lengua de tercero. Sopa de Piedras lo hemos leído, pero antes de leer Sopa de Piedras hemos leído Julieta, ¿qué plantaste? Que es la historia de una mulita y del zorro, ¿verdad? Los dos cuentos, primero leímos esa, Julieta, ¿qué plantaste? Y estuvimos leyendo, lo vimos un video, escuchamos primero, ¿verdad? Lo escuchamos primero, no quedó mucho en la memoria. Otro día vinimos con el televisor gigante y pudimos ver las imágenes y escuchar ese video en YouTube. Ahí quedó más fortalecido, estuvimos preguntando cómo era, ¿verdad? La secuencia de ese cuento, qué pasaba luego, qué pasaba después, quiénes eran los personajes, describimos los personajes, Mulita y el zorro. Después vimos viendo, ¿verdad? Cómo comenzaba y cuál era el problema ahí, ¿verdad? Si bien había un trato, se había roto ese trato al querer tomar ventaja, ¿no? Y cómo se desenvolvía y cómo llegaba al desenlace. Fuimos viendo todo eso. Em, Luego, en otro momento, lo que hicimos fue separar en grupos y pedirle a cada grupito que escribiera de qué trataba el cuento Mulita. Cuando volvimos para ver qué pasaba, había sido bastante confuso lo que había escrito cada grupito, ¿verdad? En esa historia. Entonces lo que hicimos fue tomar una parte de lo que había escrito un grupo, por ejemplo, al principio, otra parte de lo que había escrito el otro grupo y elegimos el medio, el, el, el nodo, el nudo, y otra parte y otro grupo elegimos el desenlace. Y ahí fuimos haciendo una reescritura para no hacerlo uno por uno, ¿verdad? Sino hacerlo grupalmente. Topamos de cada grupito algo de ese cuento para volver a reescribirlo de forma grupal en el pizarrón. Y ahí quedó armado. Fuimos viendo, ¿verdad? Sacando todo ese embrollo que había quedado en los niños, y armándolo, la estructura de la narrativa. Eso fue con Julieta, que plantaste. Continuamos con Sopa de Piedras, que también era una situación similar, ¿verdad? Donde había un engaño también. Y en lugar de personajes ficticios como Mulita y Zorrito, era una anciana y un hombre que estaba en la plaza junto a otros amigos. Lo que pudimos ahí fue comparar, lo que hicimos fue comparar un cuento con el otro, qué pasaba, de qué trataba, y nos dimos cuenta que sí, que había un engaño, se trataba de engañar al otro. Y vimos a ver este personaje, este hombre, a quién representa, ¿verdad? En el otro cuento de Julieta, que plantaste, esta ancianita, a quién representa en el cuento Julieta, que plantaste. Y fuimos haciendo un cuadro de doble entrada sobre eso. Un cuento que era del CLE y otro cuento que no era del CLE.
Continuamos con eso. Pudimos relacionarlo con ciencias, por supuesto que sí, con biología, porque en Julieta que plantaste nos habla de que Mulita planta algo donde el zorro le pide quedarse con lo de arriba y Mulita planta y se queda con las papas, y el zorro con las hojas. También en otro momento le dice, bueno, me quedo con lo de abajo y vos con lo de arriba, y Mulita lo que planta es trigo, y él se queda con las raíces que no eran nada. En otro momento se quiere quedar con lo de arriba y lo de abajo y Mulita se queda con lo del medio y era el fruto, era el choclo. Entonces fuimos viendo, ¿verdad?, las distintas partes de la planta en naturales. También con eso fuimos a un texto científico, el texto científico que está también en Sopa de Piedra, de para qué cocinamos los alimentos, ¿verdad? Ahí donde habla de que es para tener mayor sabor, ser más digeribles y más nutritivos. Es otro tipo de texto, ¿verdad? Em, pero no terminamos con esos cuentos. Y no terminamos porque, por lo que dice acá este señor Daniel Calmeis, que hay que volver a esos cuentos. Si bien fue abril, mayo, junio que estuvimos ese cuento continuamente, vamos a volver y vamos a seguir porque tenemos también un proyecto de nutrición donde estamos dando el formato receta y vamos a volver con la receta, con la huerta que está en la escuela. Vamos a volver, ¿verdad?, al texto científico. Vamos a volver al científico. Vamos a volver a los cuentos, Julieta que plantaste. Vamos a volver a Sopa de Piedras. A continuar con eso. Y van a ser los cuentos que durante todo el año, hasta fin de año, vamos a continuar con ellos, para trabajar la narrativa, para trabajar el texto científico, para trabajar el texto receta. También hay otros textos, ¿verdad? Estamos trabajando también con las leyendas, la leyenda de la yerba mate, la leyenda de el tejido ñandutí e ireté. Hablan mucho, ¿verdad?, de a qué se dedicaban esos pueblos originarios, los guaraníes, son leyendas guaraníes, y hablan de la plantación, hablan mucho del maíz, y vamos a volver también el texto leyenda, que es otro género distinto al cuento. La leyenda tiene parte realidad y parte fantasía. Y nos dicen cómo surgen las cosas, ¿verdad? A través de esa fantasía, ¿verdad? Es distinto al cuento. Otro género. Entonces, no vamos a dejarlos en 3 meses, una secuencia lineal, ya tiene un producto y terminó. No, tenemos para todo el año. Vamos a continuar con eso y tener sucesivas aproximaciones, volver y encontrar, ¿verdad?, los nexos, qué diferencia hay entre un texto y el otro, los puntos, punto y seguido, las mayúsculas, dónde están, cómo se forman los párrafos, vocabulario, qué distinción hay, ¿verdad?, entre un texto científico y uno narrativo. Vamos a ir y volver, vamos a volver y regresar unas cuantas veces en espiral, como un bucle, como decía acá, y como también decía Piaget y Vygotsky. Espiral, pensamiento espiral o cíclico. Vamos y volvemos. No es una secuencia lineal que pensé en mayo y lo termino en abril. No. Em, Otra cosa más, la memoria. La memoria. Hay que desarrollar la memoria. En tercer año yo me doy cuenta que la memoria hay que desarrollarla muchísimo, porque no hay instancias de desarrollo de la memoria. Hoy en día, donde los padres no tienen mucho tiempo, ¿verdad?, para leer cuentos, no hay estas situaciones para leer cuentos a los hijos, eh, cuesta. Entonces, eso que llamamos recursividad de ir y volver, de ir y volver, de ir y volver, sin cansarlos, porque siempre volvemos con otras herramientas, encontrando otras riquezas en esa lectura. Por ahí les dejo eso que está sumamente interesante, relacionando lo que es la lectura, la oralidad, poder hablar de algo, poder leer sobre algo, poder aprender vocabulario, poder escribir sobre ese algo, tiene que ver con la recursividad, ir y venir, ir y venir, ir y venir, y la memoria. Y muchas veces vamos a tener que fabricar ese entusiasmo por la lectura, ¿verdad? Es muy difícil hoy en día con las tablets y los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Que es todo más rápido. Entonces, por acá dejo esta perlita, espero que les haya servido. Me los quiero y los sigo queriendo. Que pasen muy bien.